Vamos a empezar. La conferencia que hoy día vamos a tratar es una conferencia básica acerca de metrados en estructuras. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya hemos empezado con un poco de retraso. Vamos a ver conceptos previos, vamos a ver lo que es movimiento de tierras, concreto simple, concreto armado. Y finalmente vamos a ver algunas recomendaciones, vamos a hacer una tanda de consultas y tenemos que terminar alrededor de las 5. Entonces vamos a empezar. Conceptos previos. ¿Qué son los metrados? Metrados es cuantificar ordenadamente mediante partidas una obra. Eso es metrar. En otros países se denomina cubicar, ¿de acuerdo? En Chile, por ejemplo. ¿Ya? Y antes de ya ver algunos ejemplos de metrados, algunas definiciones, vamos a tener que explicar qué son los presupuestos. Ya, los presupuestos son una estimación del costo total de la obra antes de ejecutarla. Es una estimación. ¿Ya? Como mencionaba en algunos de mis cursos, si yo tengo unos planos, yo le doy a 3, 4, 5 empresas para que presupuesten esa obra, van a tener valores relativamente distintos, ¿no? Aunque yo les diera los mismos rendimientos, los mismos costos. ¿Ya? Entonces, es una estimación, necesitamos conocimientos constructivos, necesitamos conocimientos de la labor que estamos realizando, y aquí intervienen dos elementos que son bien importantes: el metrado y el precio. Vamos a ver un ejemplo de presupuesto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de partidas. ¿Ya? La obra puede tener un montón de componentes, lo vamos a estar dividiendo. Por ejemplo, esta es una obra de saneamiento. Seguramente tiene su cámara de recolección, su reservorio, línea de conducción. Una de las partes es la cámara rompepresión. Entonces, aquí nosotros también tenemos partidas. Tenemos, la partida tiene su unidad, su metrado y su precio unitario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos en lo que es con tenemos una cantidad 1.88 metros cúbicos de concreto armado y un precio unitario. Estos dos son bien importantes y estoy seguro que va a haber consultas acerca o bien del precio unitario, desperdicios, que muchas veces lo quieren considerar en la parte de metrados. Entonces, la parte de precios unitarios es muy importante. Vamos a tener que hacer también aquí una definición de esto. ¿Qué son los análisis de precios unitarios? ¿Ya? ¿Cuál es su objetivo? Es determinar la cantidad de mano de obra, materiales, equipos y herramientas que se van a transformar para poder generar esa partida. Una idea básica. ¿Ya? Si hay algún constructor, yo estoy seguro, ¿ya? Si hay un constructor, yo estoy seguro que muchas veces, por ejemplo, se acercan a un cliente y el cliente le dice: quiero colocar cerámicos en, en mi azotea, en un ambiente. Y ellos lo ven sencillo, ven como esta imagen que ya está todo realizado aquí. ¿Ya? Pero lo que no ven es muchas veces qué hay detrás de todo eso. Por ejemplo, comenzando desde el mismo cerámico, ¿no? El pegamento, la fragua, son los materiales. También hay herramientas. El constructor y en su mente está qué herramientas necesita, crucetas, la llana, ¿no? Y obviamente el trabajo, la mano de obra. Entonces, estos tres componentes, ya materiales, equipos y herramientas y la mano de obra, van a hacer posible que se realice ese trabajo. Entonces, recuerden bien esto.
Los análisis de precios unitarios son las recetas de los constructores. ¿Ya? Se imaginan un chef que no conozca sus recetas, que cada vez que prepare no sé, un plato le salga distinto. Algo parecido sucede en construcción, solamente que estas recetas van a variar de acuerdo a cada obra porque cada obra es bien particular. Ya, por ejemplo, la idea que hemos mostrado, tenemos que ser capaces de trasladarlo gracias a la matemática en análisis de precios unitarios. Se necesita una cantidad básica de matemática y llevarlo a esto. Todo describirlo mediante elementos. Cada elemento debe tener su unidad, debe tener su precio, ¿ya? Y su cantidad. Entonces, con esto nosotros tenemos, por ejemplo, en resumen, ¿qué es lo que se necesita para ejecutar 1 metro cuadrado de piso cerámico? ¿Ya? Por eso se llama precios unitarios, porque trabajamos en base a la unidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí algo importante, a ver, cerámica. Por ejemplo, si es para 1 metro cuadrado, ingeniería 1.1. ¿Ya? En el análisis de precios unitarios está el famoso desperdicio. El desperdicio en este caso lo están considerando 10%. Voy a comenzar aclarando que el desperdicio no lo vas a encontrar en tablas. Hay valores referenciales, siempre está del orden del 5%, un poco más, ¿ya? Pero varía también en cada situación, en cada obra. Vamos a continuar a ver otro ejemplo. El ejemplo 2. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está en el presupuesto aparecen los precios. ¿Ya? Pero esos precios se obtienen de un análisis. ¿Ya? Por ejemplo, 428, ¿de dónde se obtiene? De su análisis de precios unitarios, y ahí está todos sus componentes. Ya cuando ya son obras más, yo pienso que necesariamente debemos de utilizar programas. Ya, el S10 es bien utilizado en el Perú. Estoy esperando que aparezca otro programa que sea lo suficientemente bueno. Hay varios que están apareciendo, ya, para volver a dictar este curso. A ver, me avisan si se escucha bien, por favor. Tenía problemas con la conexión, he quitado la cámara. Pienso que ha mejorado un poco. Vamos a seguir avanzando. Igual si hubiera cualquier consulta, lo pueden escribir en los comentarios. Ya, necesitamos saber de análisis de precios unitarios. ¿Y cuál es la importancia de metrar? Como el metrado está en el presupuesto, si un metrado es erróneo, yo considero que no debería de afectar tanto el metrado como el precio al 2-3% del total de la obra. Mira que es un valor casi minúsculo, ¿no? Al total de la obra, ¿ya? Pero si nos pasamos más del metrado o menos, vamos a afectar al presupuesto. Entonces es importante metrar correctamente. También nos sirve para realizar un correcto control en obra, nos sirve para comprar materiales, cobrar, valorizar. Las valorizaciones se trabaja también al metrado base, al metrado con que se ha firmado el contrato, ¿ya? Y obtener ratios. Y finalmente, unas recomendaciones generales antes de metrar: estudiar bien los planos. Si tú quieres metrar, necesitas saber leer planos. Si tú quieres metrar un proyecto, necesitas antes darle una revisada a todo el proyecto, inclusive a todas las especificaciones técnicas también que se tenga en ese momento. Necesitamos tener conocimientos de procesos constructivos y conocimientos básicos de matemática. Muchos constructores
se apartan de la matemática, le tienen miedo, pero es necesario para poder seguir entendiendo más estos temas. También necesitamos saber los alcances del presupuesto. ¿Qué significa eso? Muchas veces te dan todos unos planos o todo un proyecto, pero solamente querían presupuestar una parte de todo ese proyecto. Entonces necesitamos conocer bien, definir esos límites. Debemos de trabajar en orden, ¿ya? Secuencialmente, y unas reglas importantes: no duplicar y no ignorar elementos de partidas. Revisar la norma técnica de metrados. ¿Qué es la norma técnica de metrados? Es un documento donde vamos a encontrar, primero, para comenzar, es como un diccionario. Aparecen definiciones de todas las partidas, bueno, de las partidas más utilizadas. Segundo, nos dice en qué unidad se va a medir. Y tercero, cómo es que se va a medir. ¿De acuerdo? Entonces es bien útil. Yo recomiendo trabajar en la mayor posible en base a la norma técnica de metrados. Hay algunas excepciones que podríamos hacer, pero deben ser mínimas. ¿De acuerdo? Josimar nos pregunta si se va a grabar la conferencia. Sí, se está grabando. Y aparte también, les voy a enviar un comentario para enviarles diapositivas a su correo, o si no, lo voy a subir a la página web. Ya. Empezamos con el primer título: movimiento de tierras. Comprende todo lo que es excavaciones, rellenos, ¿de acuerdo? Para alcanzar los niveles que están en los planos. Hay una primera actividad que es nivelación de terreno. Esta se trabaja en base al área casi total del terreno, ya de ser necesario, y comprende pequeños cortes y rellenos de alturas no mayores a 30 centímetros. Ya prácticamente es el área del terreno, ¿no? Tenemos también las partidas de excavación. Ya sabemos que es remover, extraer tierra, siempre de acuerdo a los planos. Ojo, de acuerdo a los planos. Tú puedes tener una zanja de sección 60 centímetros por 1 metro de altura, y si tú en obra por A o B motivos lo has trabajado con 70, 80 centímetros de ancho y 1 metro de altura, y vas a querer cobrar todo, ¿ya? Ni un supervisor que conozca, que haya revisado bien, te va a aceptar esa diferencia, esos 10, esos 20 centímetros de más en el ancho de la sección. Siempre se trabaja de acuerdo a los planos y se metra de acuerdo a los planos. En resumidas cuentas, es calcular volúmenes. Tenemos dos grandes maneras de calcular volúmenes. Una es el área de la planta por la altura, y el otro es la sección por la longitud. Yo recomiendo trabajar con área por la altura. Esto sobre todo si trabajamos en AutoCAD. Yo pienso que ahora todos los metrados se hacen en AutoCAD, ¿no? Ya no está empresas o profesionales que metren a todo un proyecto, ¿no? De repente cuando estás en campo sí necesitas agarrar el medirlo, ¿no? Pero ya todo un proyecto, yo pienso que necesariamente en AutoCAD como mínimo. Habrá otros que me traerán en Revit, puede ser. ¿Ya? Y siempre, como vemos en la imagen, ya sea en tu plano, AutoCAD trabaja en capas, trabaja con colores, para que no se repita, para que no falte ni un metrado. Tenemos también las partidas de relleno. Relleno también esto se metra en metros cúbicos. Vamos a ver un ejemplo.
Y recomendación general: diferente precio, diferente partida. ¿Ya? Por ejemplo, diferentes características, también diferentes materiales. Hay relleno con propio, relleno con material de préstamo. Obviamente el de préstamo es extraído de una cantera y se lleva a la obra. Por lo general tiene que ser de mayor calidad. Y entonces, si bien los dos son rellenos, tienen que estar en diferentes partidas. Y su metrado podría cambiar, ¿no? Si vamos a rellenar con material propio hasta el nivel de terreno natural, ¿ya? Vemos que va a cambiar el área, ¿ya? Y si va a ser un relleno un relleno con material de préstamo sobre el nivel del terreno natural, ya vamos a trabajar con ambientes, ya no con ejes, ¿no? Podemos ver ahí ejemplos de metrados. También hay una partida de nivelación interior y apisonado que muchas veces se olvidan, por eso lo he colocado también. Todo lo que va a recibir concreto debería siempre de estar apisonado, ¿no? Ya sea manualmente, con equipo. ¿Ya? Esta partida se diferencia de la anterior porque aquí ya es interior, ya se trabaja entre muros, entre sobrecimientos. Es calcular áreas. Eliminación de material excedente. Por ejemplo, aquí es el material que va a sobrar y que tenemos que retirarlo de la obra. La norma nos es bien clara. Nos dice que el volumen de eliminación de material excedente se va a calcular primero restando el volumen de excavación. ¿Ya? A ese volumen de excavación tenemos que restarle el volumen de y lo multiplicamos por el factor de esponjamiento. ¿De acuerdo? Es bien clara la norma. ¿Ya? Hay algunos autores que recomiendan utilizar un factor de compactación, se complica, aparecen unas fórmulas más, pero la norma nos es bien clara. Esta fórmula, por ejemplo, tiene, si lo comparan con otras, tiene una cantidad al favor del contratista, de la persona que construye. ¿Ya? Y su cálculo es sencillo, aquí no hay que metrar, simplemente es realizar esa operación en la fórmula, ¿no? La misma norma también nos da una tabla y ahí podemos seleccionar nuestro factor de esponjamiento de acuerdo al tipo de suelo. Podemos incluir ahí también los residuos propios de la construcción, ¿sí? O también podemos separarlo. Yo acostumbro ahora a separarlo porque muchas veces ya esos residuos se guardan en un lugar separado, se clasifican, hasta incluso hay empresas que se llevan eso, ¿no? De acuerdo a la construcción también muchas veces te piden que cumplas con ciertos estándares. Vamos a hablar ahora de concreto simple. Ya comprende el cómputo de todos los elementos de concreto que no lleven acero. Se trabaja con metros cuadrados o metros cúbicos. El encofrado tiene que trabajarse con metros cuadrados. Por ejemplo, el solado y el falso piso se trabaja con metros cuadrados. ¿Ya? ¿Por qué se trabaja con metros cuadrados siendo concreto? Y todos sabemos que su preparación, su dosificación también está expresada en función de metros cúbicos. Porque el espesor es constante. Entonces, en el nombre de la partida se tiene que especificar el espesor, la altura de ese solado y de ese falso piso. Acá incluso la norma nos comenta que el solado ya puede estar hasta 5 centímetros de la cara estructural, de la cara vertical del elemento, ¿no? Eso significa que el área del solado puede ser un poco mayor, por ejemplo, que el área de una zapata.
Ya, así nos dice la norma. Si quieres aplicarlo y algún día te observan, ya tienes cómo sustentarlo. Bueno, aquí vemos unas imágenes acerca del metrado de soldados que generalmente se relacionan a zapatas y falso pisos, ¿no? En este caso recomiendo, por ejemplo, trabajar con el plano de arquitectura y ese área con algunas variaciones también te va a servir para el metrado, por ejemplo, del contrapiso. En metrados hay que tratar de usar lo que algunas planillas de metrados anteriores. ¿Ya? Simplemente vas a copiar eso y lo pegas en, eh, en el contrapiso. ¿Ya? Hay algunas variaciones que pueden existir por ahí. Subzapata o falsa zapata, metros cúbicos. ¿Ya? Y de ser el caso, va a necesitar encofrado y el encofrado es metros cuadrados. ¿De acuerdo? Podría ser el caso de un terreno desnivelado que tenga pendiente y que primero necesitemos hacer este elemento, ¿ya? Y luego el relleno, ¿no? A ver, me avisan, hay problemas con la conexión. Ya, si hay cualquier consulta hasta aquí, por favor lo escriben en los comentarios. Metrado, por ejemplo. Cimiento corrido, estamos hablando de metros cúbicos. Las unidades metros cúbicos, encofrado y desencofrado, así se llama la partida, metros cuadrados. También si lo necesita, por lo general, el concreto se vacía contra terreno, apoyado al terreno, ¿no? Puede haber diferentes secciones de cimiento corrido. Tenemos que sumar cada una de estas para obtener un total, ¿no? ¿Ya? Concreto ciclopio se considera dentro de concreto simple. Sobre cimiento. Una vez ya realizado el cimiento, tenemos que construir el sobrecimiento. Su unidad es metros cúbicos. Para el concreto, para el encofrado son metros cuadrados. Y aquí algo importante. Aquí ya vamos a empezar con algunas dudas que siempre tienen en metrados. Por ejemplo, la norma aquí es clara. Dice que no incluye el volumen de la base de la columna. Entonces, recuerden siempre, sobre cimientos va entre las caras de las columnas. Aquí es lo que les estaba mencionando. Vemos que está de azul lo que se considera sobrecimiento. Ya recuerden también que puede haber sobrecimientos que midan 13 centímetros o 23 centímetros. Otra duda que muchas veces tienen. Ingeniero, en el plano me indica que el ancho del sobrecimiento es 15 centímetros, pero todos, bueno, pero la mayor parte de los ladrillos, sobre todo en Lima, se trabaja, ven en ladrillos de ancho 13. Ingeniero, ¿con qué metro? ¿Con 13 centímetros o 15 centímetros? En este punto se da prioridad al plano. Si el plano está acotado 15 centímetros, métralo con 15 centímetros. Si el plano está acotado con 13 centímetros, métralo con 13 centímetros. ¿Ya? Pero tratemos de respetar siempre el plano, porque podría darse el caso, en provincias, por ejemplo, hay ladrillos que tienen 15 centímetros de ancho. ¿Ya? Y tú en tu metrado has puesto punto 13 y existe un problema, ¿no? Entonces, ese tema de las incompatibilidades entre obra y el expediente, dejémoslo a la parte de obra. Nosotros tenemos que basarnos en esta primera etapa
dar prioridad a los planos, a no ser que sean errores propios de los planos, incluso errores mayúsculos. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente punto, que es concreto armado. Lo anterior es fácil de entender, no hay tantas complicaciones. En concreto armado, siempre que he dictado estos cursos es donde más me detengo, donde más tengo que explicar, ya sobre todo por el acero. Entonces, a ver, antes de pasar a la parte de acero, concreto armado es el concreto que tiene su armadura de acero. Van a existir partidas como concreto, unidad metros cúbicos, encofrado, metros cuadrados, y el acero, que está en kilogramos. Ahorita vamos a explicar por qué. También algo importante, se pueden adecuar estas partidas a obras lineales o superficiales. Ya, si tú entras o revisas algún presupuesto de Sedapal, te vas a dar cuenta que muchas partidas se trabajan en metros lineales, ya, porque ellos hacen redes de tuberías, ¿no? Y ellos les importa más siempre que siempre en todas sus actividades esté presente los metros lineales de tuberías. Entonces, por ejemplo, si hay alguna excavación, metros lineales. Obra de concreto, metros lineales. En carreteras, algo similar, puede ser sardineles, metros lineales, ¿no? Se puede adecuar, es simplemente cambio de las cantidades, adecuarlas a una unidad. Ya, el metrado del acero, a ver. Primero vamos a explicar por qué se metra en kilogramos. Una de las características de los presupuestos es que tienen que ser sencillos, ya tienen que estar ordenados. El acero, todos sabemos que viene en distintos diámetros. Para obras pequeñas, tú tienes que comprar el acero por varillas, ¿de acuerdo? Cuando ya son obras grandes, ya ahí recién puedes comprarlo en toneladas. Bueno, puedes facturarlo por toneladas, pero el pedido igual se va a hacer de acuerdo a diámetros. Entonces, si bien cuando nosotros compramos el acero, debemos de tener bien claro las cantidades y los diámetros de las varillas, porque en los presupuestos se trabaja con kilogramos. Es por un efecto práctico. Como es el mismo material, tiene la misma densidad, ¿ya? Tiene alrededor el mismo costo. Entonces nosotros vamos a hacer un cambio entre metros lineales de acero, lo vamos a pasar a kilogramos. Ese factor de conversión va a variar de acuerdo a cada diámetro de acero. Eso se conoce como peso nominal o densidad lineal. Esta tabla que les muestro es de aceros Arequipa. Por ejemplo, algo que siempre tienen que recordar es el acero de media, su densidad lineal es K1, 0.994 kilogramos cada metro, ¿no? Ahí han puesto MT, debería ser cada M nomás, metro. ¿Eso qué significa? Que si una varilla mide 9 metros, esa misma varilla va a pesar alrededor de 9 kilogramos. Si tú tienes una longitud de una varilla si tú tienes una longitud de 3 metros en diámetro de media, eso va a pesar alrededor de 3 kilogramos. Aumenta el diámetro, va a aumentar su peso, su densidad lineal. Por ejemplo, el de 5 octavos es 1.56, bueno, aquí está 1.552, ¿no? Es más exacto. Y si disminuye, el de un cuarto 0.25, ¿no? El mercado se vende como 6 milímetros, 0.222 para ser más exacto, aceros Arequipa. Ya, esto es bien importante. Ya, de manera general, tengo el siguiente cuadro que va a aplicar para todos los elementos estructurales. ¿Ya? Todo aquel elemento de concreto armado
En el metrado de acero se va a trabajar de la siguiente manera. Lo primero que determinar por cada elemento, dígase zapatas por ejemplo, su tipo, zapata 1, zapata 2, 3, 4. ¿Ya? Zapata 1, ahí está. ¿Cuántas zapatas tenemos en el plano? Contamos. Ahora, dentro de ese elemento estructural debemos de encontrar cuántas formas hay. Por ejemplo, ¿qué son formas? Formas es cuando tú a una varilla de acero la cortas y la doblas para producir un estribo, para producir un bastón, para producir, no sé, tal vez un burrito. Ese, ese doblado y ese cortado se llama forma o pieza, ¿no? Forma o pieza. Necesito encontrar esos elementos. Y por cada forma debo de encontrar los siguientes datos. Primero, su diámetro. Es fácil de leer en los planos. Segundo, necesito saber su longitud y cuántas veces se repite. ¿Ya? Eso para cada una de las formas. ¿Ya? Y luego multiplico lo que esté en rojo, el número de elementos por la longitud y cuántas veces se repite. ¿Ya? Y lo voy agrupando de acuerdo a cada diámetro. ¿Ya? Es muy sencillo. Eso aplica para todo. ¿Ya? Así estés metiendo una zapata, una viga, una columna. ¿Ya? Lo que va a cambiar es la manera de calcular la longitud, la manera de calcular cuántas veces se repite cada elemento. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esta zapata. Estos prácticos ya están contadas las formas verticales en rojo y las formas horizontales en azul. Ambos son de media pulgada. Y esa zapata se repite 4 veces. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Tenemos que identificar cuántos elementos se repiten. Son 4 zapatas. ¿Cuántas formas existen? En esta zapata solamente 2. Forma vertical, forma horizontal. Si tú deseas le puedes poner forma 1, forma 2, A, B. Ya eso queda a criterio. Y por la forma vertical, por ejemplo, ¿de qué diámetro es? Es de media pulgada. Su longitud es de 1.65 y se repite 10 veces, ¿no? Horizontal, su longitud es 1.85, se repite 9 veces y su diámetro es de media pulgada. Bueno, me indican que hay problemas. Ya estoy grabando. Después de unos cuantos minutos ya va a aparecer también en el Facebook. Sí, la conexión por internet, lamentablemente en esta cuarentena, es bien deficiente. Ya. ¿Cuál es el paso 2? Ya hemos quitado la parte gráfica. La parte gráfica la hemos resumido ahí en esas flechas y esos datos. Ahora esos datos tenemos que ordenarlos. Para ordenarlos tenemos que trabajar en base a plantillas. Estas plantillas nos van a ayudar a que cualquier persona que vean nuestro trabajo lo entienda rápidamente. ¿Te imaginas que todo sea contexto? No lo entenderían. ¿Ya? Y aquí vamos colocando, por ejemplo, estas 4 zapatas, lo colocamos aquí, esa cantidad. ¿Ya? Bueno, ahí está el concreto, es simplemente multiplicar, el encofrado también, el perímetro por la altura. En acero, forma vertical y horizontal. Aquí están estas dos formas. ¿Cuántas veces se repite? Por ejemplo, la forma vertical 10 veces. Aquí está, y su longitud y su diámetro. ¿Ya? La horizontal igual colocamos esos datos. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Multiplicamos la longitud por el número de veces, ¿ya? Y por cuántos elementos hay. 3 datos. Y lo vamos dando de acuerdo al diámetro. Como esos son de media, van a ir en esta columna. ¿De acuerdo? Y así vamos sumando. Entonces ese es el procedimiento general para metrar aceros.
Si hubieran otros elementos de diferente diámetro, lo colocamos en su columna respectiva y lo vamos sumando. ¿Ya? Hasta aquí son longitudes. ¿Ya? Su unidad es metros. Pero como nosotros queremos agrupar todo esto a kilogramos, tenemos que multiplicarlo por su factor, su densidad lineal, que va a variar de acuerdo al diámetro. Para media hemos dicho 0.99. Lo multiplicamos y ya tenemos los kilogramos de acero. ¿Ya? Recién podemos sumar. Por ejemplo, si tuviéramos aceros de un cuarto, podemos sumar 5 metros de aceros de un cuarto con 120 metros de acero de media. No se puede sumar. Pero cuando ya lo pasamos a kilogramos, recién lo podemos sumar. Y ya tenemos el valor total de acero en esa. ¿De acuerdo? Una recomendación. Yo sé que metrar es tal vez algo tedioso. Muchos, incluso siendo nuestra rama de la construcción, la ingeniería, un requisito indispensable saber tener conocimientos de matemática. En metrados entra poquísima matemática. Pero incluso así, muchos profesionales, muchos trabajadores, muchos constructores no quieren saber casi nada de metrados. Siempre que tú metres, acostúmbrate a sacar un ratio. ¿Ya? Un ratio es una división. ¿Ya? Es una división. Puedes dividir lo que te conviene. En este caso yo siempre acostumbro dividir los kilogramos total de acero entre el volumen total de concreto. De esa manera es como si tuviera un resumen, una conclusión. Siempre acostúmbrate a sacar ese dato. ¿Por qué? Porque te va a servir como comparación para futuros metrados, para futuros proyectos. A ver, aquí voy a hacer una pregunta. Para que quede claro algunos conceptos. Si solo se construyeran estas 4 zapatas, ¿cuántas varillas de acero como mínimo comprarías? En un 2×3 me puedes dar la respuesta. ¿Ya? El que acierte la respuesta, el primero en aceptar, perdón, el primero que dé la respuesta correcta, le vamos a dar a un curso de AutoCAD práctico para constructores. Ya, totalmente gratis. Solamente tienen que decirme cuántas varillas de acero comprarían. Imagínate que estás trabajando tu primer día como asistente de residente o como residente, no sé, y sucede y preguntan, ¿no? El maestro, el ingeniero residente, cuántas varillas compra. Es más, de repente dice, ve, compra para construir estas 4 zapatas y tú vas, ¿no? ¿Cuántas varillas comprarías? ¿Ya? Recuerda que las varillas en el Perú vienen de 9 metros, las comerciales, las que encuentras en cualquier ferretería. ¿Cuántas varillas de media pulgada comprarías? ¿Ya? A ver, el primero que me dé una respuesta correcta. Y de paso, si tuvieran alguna consulta, la formulan con confianza en los comentarios. Tengo una respuesta 16. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuántas varillas comprarían? Es algo tan sencillo, ¿no? Incluso hasta puedes tener eso. Esa tablita, la planilla de metrados. Bueno, estoy un poco triste por la conexión en internet. Justo yo seleccioné este horario porque era
me había dado cuenta que aquí a esta hora la velocidad era relativamente normal, ¿no? Más noches sabe ser más lento, pero hoy día justo tenemos ese problema. A ver, ¿alguna otra respuesta? ¿Cuántas varillas comprarías si solamente se necesitan 4 zapatas? Y te ayudo ya. Se necesitan 132.6 metros lineales de acero de media según nuestra planilla de metrados. A ver, ¿alguna otra respuesta para continuar? 15 me dice Emerson. Ya tenemos dos por, por una beca al curso de AutoCAD práctico para constructores. Es un buen curso, lo recomiendo, es un curso donde la mayoría de instituciones te enseña a ser especialista en AutoCAD. En este curso yo te enseño a ver al AutoCAD como una herramienta para dibujar planos. Y la mayor cantidad de ejemplos son respecto a un proyecto. ¿Ya? Jordi me dice 6. Jordan Abando 133, ¿no? Como que ya empieza a haber más información, pero eh, muy variada, ¿no? Entre 6 y 133. ¿Te imaginas la cantidad de el problema que podría ocasionar que compres de menos, tengas que ir de nuevo y comprar más, o que compres de más y te tires la plata de toda una semana, de la primera semana? Ya, vamos a continuar. Recuerden siempre. Ya, hasta Rubén, ya. La cantidad de varillas en este caso son 16. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la pregunta que les he hecho ya es en obra. Recuerda que los metrados, según la norma, es antes de la ejecución de la obra. Hay una serie de pasos que nos facilitan más las cosas. Ya, hasta Yosimar 15. Ya, hasta aquí, hasta Yosimar 15. Ya, ¿qué es lo que sucede? El famoso desperdicio, ¿dónde está? ¿Está en el metrado o está en el precio? En el precio unitario. Tiene que estar en el precio unitario. La mejor combinación, aquí ya tienes que pensar hasta en la parte operativa, tienes que ponerte a pensar como un operario de fierrero, ¿no? Necesitas cortes de 1.65 y 1.85. ¿Ya? Vas a buscar la mejor combinación, eso ya te lo dejo como tarea, y vas a encontrar que como mínimo vas a tener una longitud de 15 centímetros que no vas a utilizar. Eso se llama desperdicio, aquí lo estoy poniendo entre comillas. ¿Ya? Vas a tener otro corte necesario donde van a existir solamente las formas verticales. De estas vas a tener 5. Bueno, en una varilla van a entrar 5 y se va a repetir 3 veces. ¿Ya? Y aún así te va a faltar un cachito. Vas a tener que agarrar otra varilla y cortarlo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿ya? Siendo lo más exactos posibles, el desperdicio es 9.6 metros. En porcentaje 6.67. ¿Ya? Recuerda que este metrado es para fines presupuestales. Aquí no está todo. El desperdicio está en el análisis de precios unitarios. Cuando yo te pregunto cuánto comprarías, es la cantidad, el metrado, multiplicado por cada uno de los elementos de análisis de precio unitario. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se le escapó a Yosimar. Primero dijo 16, redondeando 15. ¿Ya? Si tú divides simplemente entre 9, te va a salir 15, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso recuérdalo siempre. Desperdicios están en
análisis de precios unitarios. Y no me pidas una tabla de desperdicios, los desperdicios se piensan, ya se analizan. De manera general te puedo decir que está al 5-6% del total de kilogramos. Pero en cimentaciones, en zapatas, en losas macizas, el porcentaje puede ser más, ¿ya? Puede subir al 9-10%, ¿ya? Si solamente realizaras esas actividades. ¿Ya? Aquí se piensa. En zapatas de 2 mallas, la segunda malla sobre los famosos soportes, burritos, e incluso hay aceros en el contorno, en el perímetro de la zapata. Esos aceros son desperdicios, entre comillas, son elementos que se necesitan para construir, ¿ya? Entonces ahí todos los desperdicios se tienen que estimar. Ya vamos a avanzar ahora sí un poco más rápido, ya estamos ya a cerca casi a las 5. Zapatas, metros cúbicos concreto, encofrado metros cuadrados. ¿Ya? Recuerda que zapatas es solamente el concreto estructural. Otros incluso le aumentan el solado, ¿no? Solado es otro material, otra partida, otro precio. Ya, estas diapositivas te las voy a compartir. ¿Qué pasa cuando en la zapata encuentras una malla de media cada 20 centímetros? ¿Ya? Aplicamos estas formulitas. Son fáciles de demostrar. Tenemos las columnas. Aquí en columnas, otra duda importante que tienen: ¿hasta qué punto se considera la altura de la columna y hasta qué punto viga? La norma es bien clara. Te dice que empieza desde el cimiento, desde la parte superior del cimiento, hasta la parte superior del entrepiso, o sea, del techo, ¿no? O sea, entre la intersección de columna y viga, ¿a quién vamos a dar preferencia? A la columna, ¿de acuerdo? Y te recomiendo que lo hagas así, es más práctico, es más rápido, ¿ya? O sea, la columna la vamos a considerar hasta la parte superior de la losa, ¿no? Ah, sí, correcto, tenemos un ganador. Me estaba confundiendo Yosimar con Neder. Ya, Neder ha ganado una beca. Nos envías un mensaje al fanpage, ¿ya? O si no, vamos a contactar contigo. Terminando esta transmisión, vamos a contactar contigo, ¿ya? Y te vamos a enviar un código para que te registres gratuitamente en el código. Felicidades, Neder. Ya, les decía, entre la intersección de columna y viga, preferencia a la columna. También hasta por temas estructurales. No sé si han visto planos o si han trabajado en obras donde ya son edificios más altos. El concreto de la columna puede ser se me ocurre, 380 kilogramos cada centímetro cuadrado, y el de la viga 210. ¿Ya? En esos casos, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Ya en obra prácticamente, al momento de vaciar la losa, en esa intersección de viga y columna, se echa ese concreto de mayor resistencia, ¿ya? Y luego, claro, se va a desparramar un poco, no va a tener la misma forma de la columna, pero ya luego en el demás espacio de la losa ya se trabaja con 210 entre losa y viga. Lo mismo ocurre entre el sobrecimiento y la columna. Se da preferencia a la columna, por más que tú realices el vaciado del sobrecimiento de un solo tiro. Si vas a colocarle esas famosas piedritas medianas que indican en los planos, que por lo general ya no se usan, ¿ya? Pero no vas a ser loco para meterle esas piedritas justo en la columna, ¿ya? Es más, hasta incluso en obra, la primera tanda, bueno, o una tanda más resistente, puedes echar justamente donde estén las columnas. En ese caso no influye tanto porque estamos hablando de elementos de albañilería confinada. Pero caso diferente, más estricto, es en pórticos, donde sí esa unión es bien importante, ¿no? Ya, también en las columnas no nos olvidemos de las dentaduras.
Las dentaduras según norma son 5 centímetros. Ya tenemos que calcular ese volumen de concreto que entra en la unión entre columna y el ladrillo. Vamos a tener también el encofrado. El encofrado es perímetro de la columna por la altura y la altura también hasta arriba, ¿no? Si tú deseas puedes quitarle, van a haber unas pequeñas áreas que van a estar dentro de la viga, puedes quitar eso, pero ya es casi mínimo. Y en el encofrado de las columnas que tengan dentadura hay que considerar esos 5 centímetros adicionales. Ya, yo considero solo 5, algunos consideran medio ladrillo, otros valores punto 12, 5. Es opcional, pero si a mí me preguntaran, o sea, hay que trabajar de acuerdo a la norma y a los reglamentos de construcción. De todas maneras, esas diferencias ya son mínimas. Sí, las diapositivas las vamos a enviar al correo. Ya ahorita voy a dejar en las consultas voy a colocar un enlace para que me dejen sus datos. Columnas, hay un gran atajo que es considerar la longitud del estribo como la sección de la columna estructural. ¿Ya? El perímetro, la longitud del estribo es igual al perímetro de la sección. ¿Ya? Y en columnas también es sencillo el metrado de acero, tanto en columnas y en vigas. Vamos a considerar los dobleces al inicio, al final, tenemos que considerar los empalmes. ¿Ya? Cuando pasan los 9 metros, necesariamente tenemos que empalmar. Esos empalmes tenemos que considerar, ¿de acuerdo? Trabajar siempre mirando el plano. Por ejemplo, cuadro de empalmes, pero eso varía en cada plano. Si trabajan bajo otra norma u otro criterio de la estructural, ese cuadro va a cambiar. Ya, y bueno, ya casi terminando, el metrado de vigas es muy similar. El metrado de vigas es muy similar. Ya, el conteo de estribos, hay un video que he preparado donde explico cómo contar estribos, es bien sencillo. Incluso hay otro video donde te dejo una plantilla Excel. Metrado de vigas, vamos a pasar a vigas. Es bien similar. Si las columnas es hasta la parte superior de la losa, la longitud de la viga, que muchas veces están en duda, es entre caras de la columna. En otras palabras, la luz. Ya, esa es una acotación importante en el concreto. En el encofrado tenemos que tener cuidado con todas las secciones. Con todas las secciones. ¿De acuerdo? Solamente se encofra lo que está en contacto efectivo con el concreto. ¿Ya? Las vigas chatas tienen que metrarse en encofrado de vigas. ¿Ya? No es parte de la losa. Algunos lo incluyen ahí. No es parte de la losa. Tiene que estar su encofrado en encofrado de vigas. Ya, porque hay vigas chatas que pueden pesar un montón, ¿no? Imagínate ahí de 60 centímetros, 50 centímetros con aceros de 5 octavos. Y no vas a poner los mismos puntales que colocas en una losa aligerada. Ya, y casi ya para concluir vamos a hablar de losas aligeradas. Recomiendo siempre utilizar atajos matemáticos que sean comprobados, ratios que sean comprobados. Yo recomiendo en losa aligerada empezar el metrado por el encofrado. ¿Ya? El encofrado siempre es desde las caras de las vigas. ¿Ya? En otras palabras, esto es el encofrado de la losa aligerada y se trabaja como si todo fuera macizo, ¿no?
ya, porque puedes hacer tu encofrado con paneles fenólicos, puedes hacer tu encofrado con tablas, diferentes formas. ¿Ya? Descontando las vigas chatas, descontando todas las vigas. Ese es el encofrado. Calculas ese área, es fácil en AutoCAD. Una vez teniendo ese dato del encofrado, vamos a pasar al ladrillo. ¿Ya? El ladrillo, si es que es 30 por 30 y altura variable, o sea, si es una losa aligerada convencional, típicas en Perú, ¿ya? Multiplicamos el área simplemente por 8.33. ¿Ya? El por qué, hay un video ahí explicando por qué. Además hay otro video donde hago otro ejemplo. ¿Ya? Y nada más es multiplicar. Entonces es bien sencillo el metrado de losas aligeradas. Eh, una vez teniendo el ladrillo, calculamos el concreto. Y el concreto también no hay que metrar nada, es simplemente operar. Es el área del encofrado, lo multiplicamos por un factor. ¿Ya? Ese factor está en función a la cantidad de ladrillos. Y la misma norma también te lo dice. El volumen del concreto es el total de la losa como si fuera maciza menos el volumen ocupado por los ladrillos o huecos. ¿Ya? Entonces volumen de techo menos volumen de los ladrillos. ¿Tengo la cantidad de ladrillos? Sí. ¿Tengo sus dimensiones? Sí. ¿Puedo calcular su volumen? Sí. Entonces lo resto. Incluso si lo haces de esta manera te va a salir con un poquito más de material en el concreto que si lo hicieras, no sé, pues trabajando entre vigueta y vigueta o, o haciéndolo por partes. O sea, si lo haces por el otro camino te demoras más y te sale menos material. Mientras por este lo haces más rápido y con un pequeño plus. ¿Ya? Pero recuerda siempre, una vez me llamó un alumno diciéndome cuánto he pedido concreto y me falta, ¿no? Todavía amargo. Y he utilizado sus factores, todo, pero me falta material. Y le digo, ¿cuánto de desperdicio has utilizado? Desperdicio, me dice, ¿qué es eso? Recuérdate siempre del ejemplo que hemos hecho en las varillas. Cuando tú pidas concreto tienes que aplicarle un factor de desperdicio. Y en losas, sobre todo cuando son áreas pequeñas para viviendas, el factor es un poco elevado. Estamos hablando casi del 10%. ¿Ya? Influye si la losa está inclinada, si no está totalmente nivelada. Hasta incluso si has tapado los huecos de los ladrillos. Ahora con un plástico lo tapas en un 2x3. ¿Ya? Influye si el concreto es demasiado, tiene bastante slump, o sea, es demasiado, un poco fluido, de repente se te ha ido la mano con el agua o el aditivo y va a entrar más los huecos de los ladrillos si no lo has tapado. O sea, influye todo eso, influye hasta la cantidad de concreto, ¿ya? Que de por sí es desperdicio, ¿no? Las, las varianzas en la tanda. Ya, dejo esa tabla para cada altura de techo. Ya hay un video explicando el porqué. Ya, en un metro, Jair nos dice, en un metro entran 9 ladrillos. Ya, exactamente 8.33. Si tú lo multiplicas por tu desperdicio, de repente, si ya trabajas ya en obra, lo multiplicas por tu desperdicio, te va a salir cercano ese número. ¿Ya? En losas alicadas, el acero, hay unas cuantas fórmulas para calcular número de viguetas y el número de aceros de temperatura, son bien sencillas de utilizar. ¿Ya? Y también en las diapositivas hay un ejemplo también. Entonces ese es el metrado de concreto armado en general. ¿Ya? No es complicado, es sencillo. ¿Ya? Es sencillo, simplemente que tenemos que tener confianza al metrar, tenemos que practicar. Y eso viene a mis recomendaciones, ya en la parte final. Recomendaciones. Lo que te decía, utiliza coeficientes, atajos para el cálculo, para ahorrar tiempo. Ya si alguna vez han metrado todo un proyecto, las primeras veces te puedes demorar lo que, no sé, una semana, 2 semanas, o tal vez ni terminas, ¿ya?
el tiempo es valioso, ¿ya? No necesariamente porque te demores 2 semanas más y y tu metrado va a ser un 1% más exacto, ¿ya? No va a haber tanta diferencia. ¿Ya? Y eso, cuando vemos costos, las utilidades, los márgenes, estamos hablando del más del 15 al 20%, a más incluso. ¿Ya? Utiliza ratios para comprobar si estás metrando bien. ¿Ya? Ahí te comparto unos ratios que he sacado, ya sobre todo del acero, ¿no? Acero entre metros cúbicos de concreto para zapatas, sobre cimientos reforzados, columnas, vigas, losas, ¿ya? Ahí están. Ahí puedes ver si tu metrado está dentro de ese margen, ¿no? Si se sale, trata de explicar por qué. Digamos, zapatas te puede salir 18 kilogramos. ¿Por qué? De repente son simplemente zapatas de una malla para una vivienda de 2 pisos, 3 pisos, ¿no? Acá incluso, como aquí menciono, son hasta para 6 pisos, áreas mayores, ¿no? Entonces te comparto esos ratios, ya tómalo siempre como referencia. Otras recomendaciones: utiliza tecnología. No nos podemos nosotros mismos cerrar en nuestra cápsula y seguir metrando a mano, o hasta incluso seguir metrando en AutoCAD. Está apareciendo el Revit, lo estoy revisando, me parece interesante. Tiene una gran dificultad, que es el modelado. La mayor parte de los proyectos no están modelados en Revit, y si lo están, no están correctamente modelados. Entonces, por el momento, para mí, lo que sí o sí debes de aprender es metrar con AutoCAD y utilizando Excel. En Excel hasta puedes utilizar tablas dinámicas. Practicar, practicar y practicar. Ya, te recomiendo metrar un proyecto al menos una vez en tu vida. No importa si te vas a dedicar al área que te dediques, pero si te vas a dedicar a construcción y en tus planes está ser alguna vez residente, necesitas aprender a metrar bien, correctamente. Esto lo vas a ver todos los días. Te vas a ganar un montón de discusiones porque no estaba considerado en metrado, porque no está considerado en el precio unitario, porque vas a salir perdiendo, vas a encontrar supervisores que se van a querer aprovechar de ti. Entonces necesitas saber metrar bien, correctamente, ¿ya? Y capacitarse constantemente. Entonces, con esto, ya siendo ya las 5:11, hemos terminado esta conferencia. Si existe alguna consulta, ya la pueden plantear. Yosimar nos dice: muy cierto, ingeniero, nos hacen las cosas más prácticas y con menos margen de error. ¿Ya? Los ratios, incluso cuando metras proyectos de 16 pisos, una cosita que se te escape en Excel, todo revienta. Entonces debes de estar controlando bien, ¿ya? Y ya cuando tengas más experiencia, te van a traer un metrado. Tú ni siquiera vas a revisar los planos, ni siquiera vas a abrir el AutoCAD, ni vas a abrir el plano y vas a decir: oye, este metrado está recontra mal, ¿ya? ¿Por qué? Por los ratios. He esperado este momento también para informarles que, como una muestra de apoyo hacia ustedes, voy a generar certificados gratuitos, ¿ya? Para las personas que llenen el siguiente cuestionario. Ya, justo acabo de copiar el enlace, por favor llénenlo si desean un certificado de esta conferencia. Va a estar activo, yo pienso que hasta más tardar mañana en la mañana. Ya, van llenando el formulario, por favor. Me avisan si hay cualquier problema para corregirlo ahí mismo. Y vamos a responder una consulta. Lisbeth nos consulta: ¿por qué la longitud del estribo no descuenta el recubrimiento? Ya, tenemos a la columna o la viga, tenemos nuestro acero, nuestros aceros longitudinales o principales. Y es cierto, el estribo es menor a la longitud, al perímetro de la sección, ¿no? Ya, pero hay un detalle: tiene sus ganchos. Entonces, si bien es cierto, es menor, pero con esos ganchos, ¿ya? Aproximadamente va a ser igual. ¿Ya? Aproximadamente va a ser igual. ¿Ya? Tú haces
calculas la longitud del desdoblamiento. Recomendación, hazlo en AutoCAD. Eso es lo que hacen muchos operarios cuando quieren sacar dimensiones. Muchas veces están dibujando en el piso. Ya tú tienes AutoCAD. Hazlo en AutoCAD y compruébalo. Va a haber, de acuerdo a la sección, ¿ya? Y al diámetro, va a haber algunos estribos que van a ser un poco mayores y otros que van a ser un poco menores, ¿ya? Pero se van a compensar. ¿Dónde te convendría metrar exactamente los estribos? Por ejemplo, si tuvieras, no sé, 2000, 5000 estribos de una sola forma. ¿Ya? Ahí sí, cualquier diferencia va a ser notoria, ¿no? Ahí te conviene metrarlo todo rápido, bueno, a detalle, pero como en una edificación vas a tener estribos para columnas, vigas de cimentación y de diferentes medidas, para acabarlo rápido, simplemente consideramos que el perímetro de la sección de concreto es igual a la longitud del estribo. Y lo hacen casi todos, yo pienso que todos. Ya, entonces, si no hay alguna consulta más, vamos a dar por finalizar esta conferencia. ¿Ya? He dejado el enlace para que lo llenes. Te va a llegar el certificado, ¿ya? Y te va a llegar las diapositivas. ¿Ya? También hay una encuesta para abrir algún curso. El que tenga más votos, voy a abrir ese curso. Y entonces les agradezco por su participación y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias, muchachos.